¿En qué consiste la medicina tradicional china? ¿Cómo te puede ayudar a mejorar en tu día a día? Es más, ¿qué hemos de tener en cuenta para elegir un profesional? Si te interesan esta y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Recuerdo hace unos años, cuando estudiaba la licenciatura de Psicología, que me llamó mucho la atención una cosa. Antes de empezar a estudiar la carrera, yo me interesé cómo funcionaba la mente, cómo podíamos entrenarla, y para ello me había de alguna manera nutrido mucho de libros de la tradición oriental. Y curiosamente, cuando estudié la carrera de Psicología, prácticamente se hacía caso omiso, o por no decir ningún caso, a todos estos aprendizajes, cuando de alguna manera, desde mi punto de vista, nos llevan siglos de ventaja en el estudio, entrenamiento y trabajo de la mente. Bueno, parece que en Occidente muchas veces nos creemos poseedor únicamente de la verdad absoluta y desechamos todo aquello que no se mida y se compruebe a través de nuestra propia metodología. Yo con los años he ido tratando de aprender, de decir, oye, nunca voy contra nada ni contra nadie, y lo que me gusta es aprender de todas las ramas y de todas las personas y culturas que aportan. Y la pregunta clave, más que si está comprobado muchas veces algunas cosas de manera científica, es si me resulta válido o no me resulta válido. Porque hasta hace unos años, igual la meditación no estaba comprobado de manera científica los beneficios que tenían y parecía que estaba un poquito como apartada. Ahora, a día de hoy, ya están comprobados de manera científica los beneficios que nos aportan. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados ya se está implantando en sus sistemas educativos. Es decir, no han cambiado los beneficios de la meditación, simplemente hemos cambiado la forma de medir sus beneficios o la manera de comprobar que son cosas que funcionan. Hoy vamos a tratar un tema que yo desde luego voy a jugar desde mi propia curiosidad, porque no conozco mucho y voy a hacer preguntas para tratar de conocer. Vamos a hablar de la medicina tradicional china. Durante muchísimos siglos hemos ido viviendo sin la industria farmacéutica, sin los avances que hoy conocemos, y probablemente la esperanza de vida era diferente, pero creo que en algunas cosas hemos avanzado, pero en otras incluso hemos retrocedido. Yo creo que el estilo de vida actual, desde luego no se puede decir que somos muchísimo más felices, lo que nos dicen los estudios incluso de manera científica, que no somos mucho más felices de lo que éramos hace un siglo, cuando se han avanzado en muchas técnicas. Para conocer un poquito también sobre esta medicina tradicional china, hemos traído a una persona que desde luego que nos puede aportar mucho, porque tiene conocimiento y tiene experiencia. Se trata de Nieves Martínez Rico. Nieves, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Para aquellas personas que todavía no te conozcan, vamos a contar un poquito cuál es sus conocimientos y experiencia. Es especialista en medicina tradicional china, ha estudiado en la escuela Neijing, no sé si lo he dicho bien. Sí, trabaja también en el climaterio junto a un ayuntamiento de la zona. Ahora no te preguntaré sobre qué es esto de climaterio, y además también dirige junto a su pareja su propio centro, el herbolario Aijin. No sé si lo pronuncia también bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos por partes. Eso del climaterio, Nieves, ¿en qué consiste? Pues el climaterio fue fundado hace más de 25 años en Monóvar. Y era por la necesidad de que el pueblo tenía en rehabilitación, porque antes estaba saturado y había que ir a él a hacerlo. Entonces el ayuntamiento facilitó de un masajista y de alguien que hiciese gimnasia para ayudar a la gente mientras esperaba el turno de rehabilitación. Y poco a poco, con el paso del tiempo, pues ha ido a más. Hoy por hoy estamos 3 profesionales, 2 de los cuales hacemos acupuntura y masaje, y también damos clases de gimnasia. Y Qigong, sí. También me ha llegado por ahí de que el nombre de tu negocio, el herbolario Aijin, tiene un sentido. Sí,
I Ching significa el camino del amor. ¿Vale? El camino del amor, qué bonito. Sí, sí. Entonces, cuando me planteé poner el centro por primera vez, estaba dudando mucho en qué nombre poner. Y nada, un día fui a la escuela y me encontré así, de esto que un escrito del profesor de allí, y era el dibujo ese. Y por donde iba me iba apareciendo, y al final pues opté en poner ese nombre, porque al fin y al cabo es a donde vamos, ¿no? Es lo que buscamos todo, ¿no? Ese camino, ese amor, ¿no? Pues qué mejor que ponerlo. Desde luego, Nieves, es algo que cuadra mucho con nuestra filosofía, que solemos decir que hay dos fuerzas que nos mueven en la vida. Una es el miedo y la otra es el amor. El miedo, digamos, que es lo que tratamos de evitar, y otro hacia donde tendemos a ir. Cuando estamos viviendo desde nuestra esencia, de alguna manera estamos en I Ching, ¿no? Sí, en el camino del amor. Sí. Bueno, cuando hablamos de medicina tradicional china, probablemente estamos hablando de un concepto muy amplio. Me imagino que habrán distintas áreas, ¿no? Distintas ramas. Bueno, como tal, distintas ramas no son, ¿vale? Las ramas son en la medicina alopática, ¿no? En la convencional, porque se tratan solo, por ejemplo, el dolor de cabeza, pues se va el dolor de cabeza. Me duele una rodilla, se va la rodilla. No, en la acupuntura no se trata eso, se trata un todo. Es todo, es el organismo, no solo es la cabeza y ya está, no. El organismo, si no va de un hígado, de un riñón, no funciona. Entonces no se puede separar mente y cuerpo, ¿no? No se puede separar, tienes un todo, es un todo. Entonces, cuando estamos hablando de medicina tradicional china, estamos hablando acupuntura. No, cuando hablamos de medicina tradicional china estamos hablando de acupuntura, moxibustión, ventosas, masaje. Estamos hablando de qigong. Ahí es donde me refería cuando estamos hablando. Estamos también hablando de humanismo sanador, que esas otras áreas se desconocen también bastante. En concreto, ¿cuáles tus favoritas o las que tú más dominas? De todas, es que cada enfermedad, ¿no? tiene, o cada patología en sí, tiene un tratamiento diferente. Por lo tanto, a una misma persona se le pueden hacer varias cosas. Hay tratamientos que se utilizan las agujas y luego moxa, otros tratamientos que ponemos las agujas y luego ventosas, otros tratamientos que simple y llanamente hacemos masaje energético, que va a través de los canales de acupuntura. Entonces, se utilizan según la necesidad en ese momento. Entonces entiendo que el primer paso es analizar qué necesidades hay. Claro, y cuando vienen a la consulta a un paciente, lo primero que se le hace es hacerle una historia de vida. Hay que preguntarle qué es lo que ha vivido, qué es lo que no ha vivido, cómo lo ha vivido, qué enfermedades ha tenido, también qué enfermedades han tenido sus antepasados, ¿no? Pues también es importante pues, saber si tienen algo hereditario o no lo tienen. Entonces, todo eso se hace un estudio entero. Entonces, cuando sabes y tienes muchos elementos para valorar, entonces es cuando puedes a un paciente ponerle un tratamiento. Sin saber todas esas cosas, ¿qué haces? ¿Lanzas y lo que caiga? No, no es que... Entiendo que estamos viviendo en una época en la que, bueno, parece que como estamos en una época de tantos cambios, vamos todo tan rápido, que cada vez es más frecuente. De hecho, creo recordar que hay datos que hablan que el 40% de los españoles, según el Colegio de Psiquiatría Español, o padecen estrés, o ansiedad, o depresión. Decir que estamos, de alguna manera yo me gusta llamarlos desnortados. Vivimos un poquito muy saturados y más dentro del mundo de la empresa. ¿Qué nos puede aportar la medicina tradicional china para estas necesidades que nos estamos encontrando a día de hoy? Es que todas estas necesidades que nos estamos encontrando, porque dices, bueno, es que el estrés es que nos lleva a desencadenar en vivir la vida de uno, tres. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar? Pues bueno, pues en ir buscando ese equilibrio que se necesita. Es como dicen en la escuela, ¿no? En la vía del Tao, ¿no? Es el equilibrio entre el yin y el yang. Ir hacia una calma interna. Por ejemplo, mucha gente que pueda ser
pues directivo, gente que está en el día a día en la empresa, emprendedores que tan comunes ahora o tienen su propio negocio, vivimos muchas veces en un estado de tensión, en un estado de alguna manera, bueno, sí que estamos, la máquina la estamos exponiendo constantemente a muchísimos más voltios de los que en principio sería natural. Estas personas, ¿qué recomendaciones les harías desde tus conocimientos y tu experiencia? Bueno, pues desde la acupuntura sí, es evidente que se puede ayudar a eso y a otras muchas cosas, pero lo que en la acupuntura se puede hacer es que llevar a la persona a otro punto de vista. No vamos a quitar nada, simplemente vamos a que el ser vea las cosas de diferente manera. Hay varios casos, ¿no?, de tener estrés y diagnosticarse pues o tinnitus o mareos y son derivaciones igual del estrés. Sí, y vas a la medicina y dice que no tienes nada. Por cierto, hay un paciente que nos dijeron, vino por el estrés y nos dijo que había ido al otorrino, al neurólogo, bueno, que todos le habían dicho que no tenía nada, que lo único que era algo de su cabeza. Entonces... Pero es que su cabeza lo cambia todo. Yo no estoy loco, yo no estoy loco. Entonces empezamos a tratar y sí que es cierto de que a lo mejor no era lo que él esperaba de cambiar su estilo de vida. Le llevó a cambiar su estilo de vida. Entonces, a lo mejor él pretendía... apagar un síntoma y ya está, sí, ¿no? Y no nos paramos a pensar que a lo mejor lo que nos ocurre es por que nos está dando un cambio, ¿no? Nos está diciendo, mira, muévete por otro sitio, vamos, y la acupuntura, pues probablemente te lleva a tomar ese otro camino. Que hay veces que no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos mejor hasta que nos llega un largo, ¿no? Y dices, ostras, es que estoy mejor. Lo ven más los de fuera que uno mismo, ¿no? Siempre de fuera parece que se vean mejor los cambios que desde dentro. Yo muchas veces comento que tenemos una filosofía que vamos tan corriendo y tan deprisa que incluso a veces, malentendido en determinadas ramas, como también puede ser a veces la psicología, lo que hacemos es simplemente tapar síntomas. Es decir, la metáfora tan sencilla es como si tú vas con tu coche y se te enciende la luz del freno y en lugar de llegar, ¿qué haríamos con nuestro coche? Llegaríamos al mecánico y le diríamos, oye, mira, revísame los frenos a ver cómo me lo puedes solucionar. Pero realmente lo que hacemos con nuestro cuerpo es vamos al mecánico y le decimos, oye, ¿ves la lucecita del freno? Quítame la luz, quítame el síntoma, pero el fuego que lo está generando no lo tratamos. Entonces, claro, al final muchos de estos síntomas son indicadores de algo, muchas veces puede ser el estilo de vida. Sí, por supuesto. Normalmente en la medicina tradicional china no se va al síntoma, se va al origen, por eso se hacen las historias, para ir lo más cercano posible a qué es lo que detonó que tú estuvieses así. Entonces, sabiendo ese origen, se puede actuar muchísimo mejor, porque como hemos comentado antes, eso no es me duele la cabeza y me tomo algo y se va el dolor de cabeza, no. El dolor de cabeza viene, ¿por qué viene el dolor de cabeza? Puede ser que la energía que promueve el hígado esté en déficit, porque por un estrés, por una sobremedicación, por una sobrealimentación. Entonces, hay que contemplar muchas otras cosas para diagnosticar simplemente un dolor de cabeza. Todavía entiendo que en nuestra cultura, yo soy el primero que soy un auténtico desconocedor de muchas de estas aportaciones. Lo que ocurre es que hay veces que desde el desconocimiento se critica muchas cosas, porque ante lo desconocido y ante el temor de algo así, lo descalificamos. Nos encontramos todavía en una cultura que tiene buena receptividad, mala receptividad con este tipo de medicinas. Bueno, la acupuntura como tal es como el último recurso que se tiene, ¿no? Cuando la medicina alopática te desahucia, entonces se va a la acupuntura. Y debería de ser todo lo contrario, porque la acupuntura no está basada en la enfermedad, la acupuntura está basada en la salud, en mantener la salud. Por eso en la alta antigüedad los acupuntores
tenían faroles rojos en las puertas. Contra más farolitos rojos tuvieses, peor médico acupuntor eras. Eso quería decir que se te habían muerto más pacientes. Entonces, antes los médicos se encargaban de tener la salud de las familias. Entonces, y las familias se encargaban de mantener al médico, ¿vale? De sustentarlo. Si el cabeza de familia enfermaba, el médico acupuntor tenía que pagar y mantener a la familia, porque no había hecho bien su trabajo. Su trabajo era mantener la salud. Entonces, o sea, está más el foco en fomentar la salud que en apagar síntomas, ¿no? Sí, Entiendo. claro. Entonces, normalmente la acupuntura es preventiva, es para mantener el equilibrio y seguir estando bien. Claro. ¿Tiene sus efectos secundarios? Pregunto, porque es muy conocido, vamos a ver, cuando nos tomamos un medicamento, lo que muchas veces yo he entendido es que al final todo tiene sus efectos secundarios dentro de la medicina cuando te tomas un medicamento. Unos son más nocivos, otros son menos, unos son más grandes y otros son menores. Pero estás introduciendo a tu cuerpo una sustancia química que va a actuar sobre aquella parte que tú quieras y contra otras y en otras partes también de tu cuerpo y de otras formas también. Cuando hablamos de acupuntura, ¿tiene efectos secundarios o no? ¿Cuáles serían, si los hay? Bueno, efectos secundarios como tal, no. Simplemente que hay ciertas cosas o en ciertas personas que no se debe de punturar. Por ejemplo, embarazadas. Embarazadas, mejor no punturar, a no ser que sea algo muy grave, o que sea una lumbalgia, o que sea pues, una ciática, o también que tenga contracciones y no sea el momento adecuado para parar las contracciones también. Y luego también, por ejemplo, se punturan a los 3 y a los 6 meses para prevenir las malformaciones fetales. O sea, son casos muy puntuales en los que no se deben de punturar, ¿no? Como por ejemplo en las embarazadas. Y luego hay otro que como tal efecto secundario no hay, pero si a lo mejor hoy yo te punturo y mañana te encuentras peor, eso sí, y a partir de ahí empiezas a mejorar. Sí que hay a veces que hay como un efecto rebote, de que hoy estar bien, o te punturamos y sales bien, y mañana estar mal. Y dices, oye, es que luego me he encontrado peor, es normal. ¿No? A veces eso ocurre, que al día siguiente te encuentras peor, pero luego vuelves a estar mejor, sigues punturando y vas encontrando esa mejoría. ¿Qué tipo de personas suelen recurrir a este tipo de terapia? Nuevamente, antes comentabas que es como último recurso, o también hay gente que cada vez incorpora decir, oye, pues si no tiene efectos secundarios. Hay pocos. Hay pocos, sí. Cada vez están habiendo más gente que empiezan a tener alguna patología y enseguida pues dice, oye, mira, que me ha dicho mi amiga o me ha dicho tal. Entonces, por el boca a boca sí que hay gente que en cuanto tiene algo, antes de medicarse, viene. Sí, ahora ya últimamente parece que hay algunas personas que antes de medicarse, mira, tengo esto, voy a esperar un poco, por ejemplo. ¿Se puede combinar también con la supuesto. Medicina tradicional? Claro, sí, el fundador de la escuela es médico y tiene 3 carreras. Dice que lo idóneo sería que las 2 medicinas conviviesen, como por ejemplo conviven en China, conviven en Francia, conviven en otros países sin ningún problema. O sea que sería lo idóneo, según en qué momento te encuentres, pues recurrir a una o a otra. Sería perfecto, eso sería lo mejor. Antes también hablabas de pinchar y demás, hay conceptos, ¿no? De como el pinchador y el sanador. ¿Qué diferencia hay entre un pinchador de agujas y un sanador? Bueno, pues el pinchador es el que pone una aguja, dice, aquí duele, aquí pincho, aquí duele, aquí pincho. Eso no es acupuntura. La acupuntura es otra cosa, y el sanador es el que vive bajo la influencia del Tao, ¿no? En ese equilibrio, cuando uno puntura o cuando uno tiene que entrar en un vacío especial para tomar un pulso, para ver la lengua, para ver la tez de la persona, cómo está. Y entras a la hora de punturar, ¿no? Si punturas y no estás, hay veces que te pega un calambre o dices, le va a pegar porque no estoy donde tengo que estar. Entonces, cuando uno está donde tiene que estar, pues probablemente funciona todo muchísimo mejor. Y la diferencia está en aquí duele, aquí pongo,
y eso no es acupuntura, eso es pinchar. De alguna manera entiendo de tus palabras que es importante estar también en calma con uno, estar en sintonía para poder generar la sintonía adecuada en tu cliente o tu paciente. Pacientes. Sí. Sí, la verdad no es fácil, porque también a nosotros, los terapeutas, nos invade ese llevarnos, ¿no? Ese dejarnos llevar por la vorágine de las cosas, ¿no? Por el estrés, la prisa, aunque cuesta de vez en cuando, ¿no? Por eso también se meditamos un poco antes de ponernos a hacer las cosas para poder entrar en esa vacuidad, ¿no? En ese vacío. Y aquellas personas que quieren ponerse en manos de la medicina tradicional china, requiere también que luego hagan una serie de pautas y demás, una filosofía de vida que la vayan adaptando a este nuevo tipo de medicina, o es simplemente tú vas, te pinchas y ya está. Vamos a ver, si tú no haces un cambio, nadie te lo va a hacer. Eso no, aquí no hacemos, yo no tengo la varita mágica. Milagros, ¿no? No, claro. Entonces, yo en realidad no hago nada, yo soy simplemente un cable. Está la luz y la humilla, y yo soy el cable, yo no hago nada, simplemente conectas los deditos y dices, ¡hala!, le das al interruptor y se enciende la luz. Pero si tú realmente no haces los cambios en tu vida, no te va a cambiar nadie. ¿No? Entonces, la acupuntura lo que ayuda es a que tú puedas vivir y hacer las cosas de otra manera. Pero si tú persistes en hacerlas siempre igual, pues vas a estar siempre igual. Esto muchas veces en nuestra cultura parece que tenemos una postura más de comodidad, de pasivo. Por eso, incluso cuando hablamos de pacientes, a mí me gusta a veces utilizar más el concepto de cliente, aunque parezca más mercantilista. Sí, yo no puedo. Porque paciente parece que estás esperando, que no tienes que hacer nada, ¿no? Cuando muchas veces aquí es importante el matiz que estás haciendo del sentimiento de responsabilidad, que al final tú también tienes que hacer un cambio, te tienes que implicar para que ese cambio se produzca en ti. Entiendo que tiene que haber ahí una actitud adecuada, por lo que hay una pregunta que ahora que ya estamos casi terminando el programa, que se la hacemos a todo el mundo, es ¿qué importancia tiene tener una actitud positiva a la hora de que un tratamiento de este tipo de medicinas te sea válido? La actitud es todo, vamos, pero como todo también una actitud positiva siempre nos lleva a hacer cambios, pero también tenemos que tener en cuenta que vivimos en la dualidad, está lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, pero siempre debemos de sacar esa parte positiva dentro de lo que nos pueda ocurrir, porque nos puede faltar un familiar y dices, es malo, bueno, saca la parte positiva, se ha ido rápido, no ha sufrido, siempre ver. Yo a veces que le digo a mis pacientes, no hace falta que veas el vaso lleno o el vaso vacío, velo por la mitad. Simplemente. Y luego cuando uno está capacitado para estar tranquilo, entonces ver las cosas de una perspectiva diferente, alejarse y ver la amplitud, siempre se ve en positivo. La palabra clave entiendo también que es muy importante, la ecuanimidad, ¿no? Ni nada es tan malo, ni nada es tan bueno. El equilibrio es lo que forja, además que en la medicina tradicional china, el primer libro que se conoce es el Neijing, que se compone de varios libros y es las conversaciones entre el emperador Huang Ti, que es el emperador amarillo, y su médico Qi Pa. Y una de las primeras preguntas que le hace es que cómo puede ser que en la antigüedad, ya hace miles de años de esto, que cómo puede ser que viviesen 100 o 120 años. Y le responde Qi Pa, porque vivían en sintonía con el Tao, vivían en sintonía con el Yin y el Yang, se vivían en equilibrio. Muchas veces nos pasa que yo le llamo que nos desnortamos, nos desconectamos y es cuando muchas veces aparecen las patologías porque hay algo que hemos roto el canal adecuado. También la última pregunta que le hacemos últimamente a nuestros invitados es ¿qué canción te gustaría escoger para cerrar el programa de hoy y por qué esa canción? Bueno, Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Eso, de Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Es que cada día tenemos que dar gracias por estar aquí, por vivir. Es tan importante el dar gracias por todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Recojo tu mensaje y te dejo, comento que desde luego soy muy acorde a esa filosofía. Creo que una de las mejores maneras de ser feliz es ser agradecido con la vida, sí, con los demás y con todo lo que nos está ofreciendo en cada momento. Y ves, se me ha pasado el tiempo volando. Sí, y ya te digo, no hemos hablado de nada al final. De nada y de todo, sí, hemos hablado de nada y de todo, ahí está. Desde luego que se me ha hecho muy corto y me ha encantado conocer un poquito más sobre, bueno, yo creo que hay una cierta llamada de decir, oye, a veces desde el ego nos creemos poseedores de la verdad absoluta y en Occidente nos ha pasado que pensamos que nuestra manera de funcionar igual es la mejor, incluso hasta ya cayendo mayor en el egocentrismo muchas veces la única. Cuando creo que es importantísimo, una, el respeto y dos, cuando para hacer una opinión, yo suelo decir en mis charlas, nunca te creas nada de lo que voy a decir, simplemente lo bonito creo que es escuchar con apertura y que cada uno luego tenga un juicio crítico constructivo. Es decir, oye, ni me lo creo ni me lo dejo de creer, pero voy a validarlo a través de nuestra propia experiencia. Muchísimas gracias por haber aportado tu conocimiento y tu experiencia. Gracias. Y bueno, también una última cosa antes de despedirnos con la gente. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo, te quiera localizar y demás, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, pues tenemos el herbolario y la consulta acupuntura en Elda, en la calle Pablo Iglesias 115, y luego también pues nos pueden llamar por teléfono. Ajá, pues si nos dejas el teléfono para alguien que sabe. Es 6517, no. Me he equivocado. Hacemos una cosa, ¿te lo sabes? O si no, hacemos una cosa. No me lo sé ahora, me he puesto tan nerviosa que pues no me lo sé. Tranquila, hacemos una cosa. Nos comprometemos cuando saquemos el programa en las redes sociales que ponemos tu contacto en las redes sociales, ¿ok? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Muchas Nieves. gracias. Bueno, a los amigos que nos seguís de manera frecuente, recordamos que nos podéis volver a ver en el programa, recomendárselo a cualquier otra persona o poneros en contacto con nosotros en actitudespositivas.com. Y también mandar un saludo especial a aquellas personas que son un poquito más activas en las redes sociales, en este caso a Marcela Acosta, que nos sigue desde Argentina, y también a Maika Sancho, que nos sigue desde Alcoy. Un saludo muy grande, un fuerte abrazo desde aquí. ¿Te ha salido el teléfono? Sí. Pues lo decimos, mira, sí. El 653 61 87 55. 653 61 87 55. De todas maneras, el compromiso sigue que ponemos tu contacto en las redes sociales. Pues bueno, con la canción tan bonita de mensaje como es Gracias a la vida de Mercedes Sosa, cerramos el programa de hoy. Muy buenas noches. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.